Y en el día de hoy quiero traerle un estudio para nosotros poder identificar de dónde vienen todas estas destrucciones, todas estas catástrofes naturales. Y bueno, todos sabemos que hace un par de semanas atrás, 2 o 3 semanas atrás, pasó el huracán Irma por allí, por las islas del Caribe. Y bueno, nos tocó también aquí en el sur de la Florida y tuvimos muchas destrucciones, inundaciones, etcétera, etcétera. Pero hace 3, 4 días sucedió un terremoto allí en México y estaba mirando yo en un reportaje que traía Telemundo hace 2 días atrás y estaban presentando un video de una iglesia católica donde la mayoría de sus paredes habían sido derrumbadas por este terremoto. Pero enfocaron a un pedazo de pared que no había colapsado, no se había caído. Y entonces en esa pared tenían una estatua, una imagen de la Virgen de Guadalupe. Y entonces no solamente los camarógrafos, sino que los reporteros de este canal Telemundo dijeron, exclamaron, mira, es un milagro de Dios. Escuche bien, el estudio este lo he titulado ¿Es Dios culpable de los desastres naturales? Y bueno, así como esta gente dijeron eso, está el otro grupo que dice lo contrario. Dicen que son castigo de Dios por tanta idolatría que hay en México. Y no solamente en México, sino que en todos aquellos países donde pasan estas catástrofes. Pero bueno, escuche bien aquí, está el otro grupo. Yo me recuerdo hace un tiempo atrás de que una profeta, y esta señora, y no solamente la profeta, hubo también un adivino por allá, y el brujo mayor, y no sé cuántas personas más, que estaban diciendo que venía sobre Puerto Rico un tsunami. Escuche, porque cuando Dios le revela algo a usted, Dios no se equivoca. Dios no le va a decir a usted que es un tsunami y después va a ser un ciclón o un huracán. Escuche bien. Ahora, el problema es que si no hubiera pasado el huracán este que acaba de pasar por Puerto Rico, y claro, Irma pasó primero, pero no hizo tanto daño. Pero el que acaba de pasar, María, acabó con Puerto Rico. Bueno, el problema es que si esto no hubiera pasado, pues entonces estos brujos, ¿no? Inclusive hermanos cristianos que se dedican a esto, a hablar cosas que Dios no los mandó a hablar. Y entonces, bueno, si no llega a haber pasado este ciclón, todo se queda igual. Lo que dijeron ellos poco a poco se va olvidando. Pero ahora que pasó y destruyó el 90% de Puerto Rico, pues entonces esta persona viene ahora y dice, yo lo había profetizado. Dios me dijo, yo soy la profeta de Dios, o yo soy el profeta de Dios. Y bueno, está el otro grupo que en realidad son religiosos, que son aquellos que dicen, bueno, pues yo le pido a la Virgen, yo le pido a este, yo le pido al otro. Bueno, déjeme decirle, el único que tiene el control de poder hacer algo es Dios. Nuestra oración, es más, yo le voy a decir más a usted. Yo le voy a enseñar a usted en este día a poder identificar no solamente de dónde vienen todas estas catástrofes naturales, sino de cómo trabaja Dios. Mire, por ejemplo, vámonos allí a la palabra del Señor. Vámonos a Santiago, al libro de Santiago. Vámonos un momento allí.
en el capítulo 5, versículo 17. Dice Santiago aquí así: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, o sea, era un pecador igual, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Bueno, escuche bien aquí, usted que en realidad a lo mejor es un hijo de Dios, a lo mejor ha nacido de nuevo, a lo mejor es un cristiano, pero un cristiano mal informado. Escúcheme bien aquí. Nosotros no podemos coger este pasaje para nosotros decir, bueno, si Elías oró y no llovió, pues entonces ahora yo voy a orar para que el huracán no llegue, para que no traiga agua, para que no llueva, para que no destruya. Pastor, pero es que está en la Biblia. Santiago nos manda a hacer lo mismo que hizo Elías. Bueno, escucha, porque no quiero profundizar mucho en esto, porque ya esto es parte de otro estudio, pero te voy a dar un pequeño avance para seguir con este. Escucha aquí. Elías vivió en un parto que no es en el que tú estás viviendo. En el tiempo de Elías no existía la iglesia. Cuando Santiago le habla a esta iglesia, y no vayas a decir después que el pastor está diciendo que la carta de Santiago no es para la iglesia. No, yo no he dicho eso. Tú tienes que entender, o sea, tienes que no solamente entender, sino aprender a estudiar la Biblia. Mira lo que dice Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispensación. Escucha, ¿a quién le escribe Santiago? Bueno, le escribe a un pueblo que era participante de aquel viejo pacto y que muchos de ellos ya se habían convertido al cristianismo. Mira lo que dice ahí Marcos 16. Wow, esto se está complicando un poco porque nos estamos saliendo aquí del tema, pero escucha, yo creo que es necesario. Mira, Marcos 16, el versículo 19, dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, escuchen, los apóstoles, salieron predicando en todas partes y ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Escuche bien, ¿usted oyó bien? Bueno, la única manera que la palabra de Dios era confirmada en el tiempo de Santiago, en el tiempo de los apóstoles, era a través de las señales. Mire lo que dice Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, o sea, las que se hicieron en aquel tiempo, se hicieron o están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Escuche bien, porque en el tiempo de los apóstoles no existía la Biblia. La palabra era confirmada por las señales, por las sanidades, por todos aquellos milagros que existían en el tiempo de Jesús. Pastor, entonces Dios no hace milagro hoy. Sí, no confundas. Lo que te estoy diciendo es que lo que hizo Elías o lo que manda hacer Santiago a esos hermanos de aquel tiempo, allí sí sucedía.
Allí sí Pedro dijo, levántate y anda. Y andaba. El cojo caminaba, el ciego veía, el muerto resucitaba. Pero era para aquel tiempo. ¿Por qué? Con el mismo propósito que tuvo Dios con Elías en el Viejo Testamento. Para que aquellos falsos dioses quedaran avergonzados. Aquellos que seguían a falsos dioses quedaban avergonzados por el Dios de Elías. Y Elías dijo, no llueva, y no llovió. ¿Por qué? Porque ellos tenían que conocer al Dios verdadero, al Dios de Elías. Y aquí ahora en el Nuevo Testamento, pues lo mismo. Si alguno de estos que Santiago le estaba hablando allí, en ese momento, en el tiempo que Dios hacía las señales para que creyeran en él y en sus discípulos, pues iban a pasar las señales como pasaron. No puedes traer aquello aquí ahora. No puedes decir, no, pastor, es que Dios es el mismo y Él no cambia. Mira, no, Él no cambia. Él sigue siendo el mismo. Lo que cambió fue el pacto y la manera de Dios tratar con su iglesia. Aprende cómo Dios trataba con ese pueblo allí, aún con la iglesia primitiva, pues no es como trata hoy en día con nosotros. Si usted quiere saber si es verdad o mentira, sálgase para afuera y ordénele al sol o al agua, al ciclón, al huracán, al terremoto que no pasen. Dígale, hágalo parar no por un año ni 3 años, por cualquier tiempo que usted quiera. ¿Qué va a pasar? ¿No sabía usted que aquí en los Estados Unidos, y esto lo veo yo también ahí por el noticiero, muchos líderes religiosos dijeron que estos fenómenos, como el huracán Irma, como María, allí en Puerto Rico, en Dominicana, en Cuba, el terremoto, es la ira de Dios que está viniendo sobre estas ciudades pecadoras. Pero ¿es Dios culpable? Al ver nosotros tantos hogares destruidos, tantos muertos, tantos seres humanos desconsolados, nos preguntamos nosotros, ¿por qué permite Dios tanto dolor? ¿Por qué permite Dios que ocurran estas catástrofes naturales? Bueno, como les decía, déjenme enseñarles de dónde provienen todas estas cosas. Cuando vamos allí al libro de Génesis, capítulo 1, después que Dios crea la tierra, en el versículo 31 dice, y vio Dios que lo que había hecho era bueno y en gran manera. O sea, Dios no creó a la tierra con defecto alguno. Ahora, el problema estuvo que una vez que Dios crea a los primeros seres humanos, por desgracia, Adán y Eva le dieron la espalda a Dios. Ellos quisieron a través del libre albedrío, porque eso Dios nunca lo quita del ser humano. Mire, no solamente del ser humano, ni aún de los ángeles celestiales. ¿Por qué se reviró el diablo, Lucifer? Porque quiso rebelarse, quiso ser mayor a Dios. Imagínese usted, para que usted vea cómo funciona Dios. Imagínese usted que Dios hubiera hecho con los ángeles pecadores, los ángeles caídos, lo que usted quiere que Dios haga hoy en día con nosotros. Por ejemplo, ahora mismo se reveló el enemigo. Dios podía haberle dicho, mira, un momento, si te rebelaste, te voy a destruir. Hasta aquí llegaste. No hubiera permitido que tentara a Adán y a Eva. No hubiera permitido todo esto que tenemos hoy. Porque mire, a través de la desobediencia de estas dos personas, hasta la tierra fue maldecida. No, Dios no funciona así.
El diablo quiso rebelarse, pues ahí está. ¿Y cuándo es que Dios va a acabar con él? Bueno, al final. ¿Y cuándo va a acabar Dios con todas estas cosas que están pasando? Al final, cuando el ser humano se conecte con Dios otra vez, la tierra volverá a ser, lo vamos a ver un poco más adelante, como Dios la creó. Dios no puede ir por encima del libre albedrío del hombre. Y eso fue lo que hicieron Adán y Eva. Ellos quisieron elegir su camino, elegir independizarse de Dios. Deliberadamente quisieron desobedecerle. O sea que nosotros escogimos nuestro propio futuro. Mira lo que dice Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles de huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio de huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Escucha, porque Dios no te quita el libre albedrío. Tú puedes hacer lo que tú quieras hacer, pero Dios tiene una advertencia. Tenemos una guía en la palabra de Dios, en la Biblia, que tenemos que continuar. Si tú te sales de ella, tú vas a tener problemas. Y eso fue lo que pasó con estos dos personajes. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Escuche, porque aquí la muerte que experimentaron Adán y Eva no es la muerte física, no, es la muerte espiritual, separación de Dios, separado de esa comunión que ellos tenían con Dios, separado de ese lugar que Dios les había preparado, de esa tierra perfecta que Dios les preparó. Una vez que ellos desobedecen, entonces Dios los saca de ahí y le dice: mira, ustedes no pueden estar más aquí, vayan para allá. Dice el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y bueno, lamentablemente, la mayoría de sus descendientes han seguido los pasos de estos dos, Adán y Eva. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era muchas en la tierra. O sea, después que el hombre se desconecta de Dios. Y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Versículo 11. Y se corrompió la tierra. Escuche bien aquí. Esa tierra que Dios había creado, que ya leímos allí en Génesis 1:31, donde Dios dijo que era buena y en gran manera. Pero una vez que el hombre peca, no solamente se desconecta de la parte espiritual con Dios, sino que aún la tierra se corrompe. Volvemos a leer el versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Versículo 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra.
En otras palabras, queridos amigos, los hombres en general han optado por no tomar en cuenta a Dios. Y como dije ya, Dios respeta el principio de libertad de la elección de cada quien. Él no le impone su soberanía a ningún ser humano. Ahora, como te dije ya, el pacto cambió. Ahora Dios no nos trata a nosotros como los trató a ellos allá. Antes la ira de Dios venía en el momento. Ahora no. Ahora vendrá al final. Antes Dios decía allá, oye, mira, el profeta, vete allá a dile a aquel que hoy se va a morir. Oye, y ahí se moría. Porque era palabra de Dios a través de ese profeta que él había escogido, no los profetas que tenemos hoy. Y entonces se cumplía la palabra de Dios. Pues Dios los mataba en el momento. Pero hoy no. Hoy no funciona así. Mire, aún le voy a poner más para que usted siga aprendiendo. En la iglesia primitiva ya estaba fundada la iglesia. ¿Qué le pasó a Ananías y a Zafira? Escuche, para que usted aprenda, para que usted entienda lo que le estoy explicando. En el tiempo de Jesús y después de Jesús, allá cuando no existía la Biblia todavía, las señales, la autenticidad para los apóstoles poder enseñarle al mundo de que ellos habían sido dejados por Jesús, pues eran las señales. Y entonces Ananías y Zafira, mintieron. ¿Y qué les pasó? Cayeron muertos. En el tiempo de la cena, ¿qué dice Pablo? Ahí en 1 Corintios 11. De que muchos estaban enfermos y que otros habían muerto ya. Escuche. Y hoy, ¿cuántos mentirosos hay? ¿Cuánto mienten? No solamente en los diezmos, en las ofrendas. Ahora, con este mismo huracán, que me pasó esto, me pasó lo otro, perdí esto, perdí aquello. En las planillas del incontar. ¿Y por qué Dios no te mata? Escucha. El baterista de la iglesia se acostó con una hermana. De ahí de esa misma iglesia. Pero el domingo está tocando la batería. ¿Y por qué Dios no lo mata? Te estás fijando que tienes que aprender a interpretar la Biblia. Pero bueno, escucha, ya te dije, la ira de Dios vendrá al final y no ahora. Dios ahora no trata como trataba en el tiempo del Viejo Testamento. Va a llegar el final. Allí, te lo recomiendo, puedes leerlo. Apocalipsis 19:11. Desde el versículo 11 hasta el versículo 20. El 21. Puedes leer hasta el final para que te des de cuenta cuándo va a suceder o cuándo va a venir la ira de Dios. Hoy tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes maldecir a Dios, tú puedes decir lo que tú quieras en contra de Dios. Dios no te va a matar como hacía allá. No, eso cambió. Ahora, volviendo aquí al tema nuestro, no hay nada en la Biblia que diga que Dios manda estos castigos para que la persona lo busquen a Él o para que se salven. No, esas personas que están metiendo miedo, esos religiosos, esos cristianos que están allí poniendo cartelitos en Facebook, que viene esto, que viene lo otro, que esto que pasó es porque Dios te está llamando, te está dando tiempo para no matarte.
Mire, estamos igual. Yo me recuerdo cuando yo era un niño, a mí me decían, oh, cuidado que ahí viene el cuco. Ahí viene el coco. El cuco viene ahí. Y yo temblaba. Yo decía, bueno, cuidado que me coge el cuco ahí. Y es lo mismo. Me caía y me daba un golpe. Allá iban mis padres y me decían, ¡ah! ¡Te lo dije! Eso fue porque no me hiciste caso. Escuche, porque todas esas cosas, esas malas enseñanzas, las vamos cargando nosotros dentro de nuestro ser, dentro de nuestra mente. Tenemos que desligarnos de todo esto. La Biblia no dice en ningún lugar que las personas se van a salvar porque tú les metas miedo. No, la Biblia dice que las personas se van a salvar por oír el Evangelio de Jesús. Dice Pablo que el Evangelio de Jesús es el poder de Dios para salvación a aquellos que creen en Él. Y bueno, si lo quieres leer, mira, Romanos 18 hasta el 17. El versículo 17 dice que la fe, mi fe, se conecta con el favor inmerecido de Dios y se hace real. Ahí es cuando yo soy salvo. Cuando yo oigo el Evangelio y yo creo en ese Evangelio. Yo creo en Jesús como mi único Señor y mi único Salvador. Y mi único intercesor. Escucha bien aquí. Decir que Dios manda las catástrofes para que lo busquen a Él, solamente lo puede decir un fanático, un religioso o un cristiano mal informado, mal estudiado. Ahora, ya te lo dije y te lo vuelvo a repetir. No vas a encontrar nada en la Biblia que diga que Dios está mandando todas estas catástrofes para que la gente lo busquen a Él. No, Señor, no lo vas a encontrar. Ahora, lo que sí se ha descubierto es que partes del planeta son más propensas a movimientos sísmicos y a condiciones atmosféricas extremas. Según el Banco Mundial, alrededor de 40 partes de los habitantes de más de 170 países viven o vivimos en zonas de alto riesgo. Cuando yo llegué aquí a este país, a mí me dijeron, oye, mira, múdate para otro lugar porque la Florida en no sé cuántos años va a desaparecer. Estamos viviendo encima del mar. Y bueno, otro factor humano que también puede contribuir, no solamente de este terremoto en México, sino de otros muchos países que atraviesan por lo mismo. El factor humano tiene que ver mucho con todas estas tragedias. La mayoría de todas estas víctimas son víctimas de la irresponsabilidad del ser humano. No es el huracán, no es el temblor, todos estos desplomes, todas estas construcciones que se cayeron allí en México tienen que ver con este video que yo les posteé ayer, donde enseña que que hubo el terremoto en el año 85, todas esas estructuras están ahí desde tiempos antiguos. Lo que hicieron fue repararlas, no hicieron construcciones nuevas. Le pusieron cartón por aquí, cartón por allá, lo llenaron de mezcla después. Eso fue lo que se destruyó en México ahora. El ser humano es el responsable de todas estas víctimas que está teniendo México ahora. Hay un dicho que usan los señores estos que tienen que ver con todas estas construcciones, que tienen que ver con todos estos desastres, y ellos dicen que la mayoría de las muertes no son causadas por este terremoto, sino por el desplome
de estas construcciones. Por eso es que muchos de ellos dicen que los terremotos no matan, las malas construcciones sí. Y esa es la pura verdad. El calentamiento global, nosotros le hemos hecho tanto daño a esta tierra que no tenemos idea. También se ha manifestado una reacción un tanto apática en cuanto al calentamiento global, el cual aumentará los desastres climáticos y elevará los niveles del mar. O sea, que nos queda claro que todos estos son factores que no tienen nada que ver con la obra de Dios, con esa tierra perfecta que Dios creó. Hoy en día se hacen más eminentes las destrucciones. Cuando te presentan el video ahí de un helicóptero en el aire, tú dices, wow, ¿qué pasó? Arrasó. Bueno, lo que está pasando, yo me recuerdo hace muchos años, allá en Miami, en los Everglades, todas aquellas partes que empezaron a construir casas arriba del fango, escuche bien aquí, con el tiempo aquellas casas se rajaban, aquellas casas tenían problemas. Bueno, cuando vinieron a ver, era que habían hecho miles de casas arriba de un pantano. Y entonces, bueno, eso no tiene nada que ver con Dios. ¿Qué destrucción hubo? Sí, pero es por causa del ser humano. Note que la mayoría de estas devastaciones se dan en países donde las construcciones no son buenas, como lo es en el caso de todas estas islas que han sido destruidas con el paso de estos huracanes Irma y María. En ocasiones la gente no quiere abandonar su hogar, sus pertenencias, sus posiciones, aunque la calamidad esté tocando a su puerta. No entienden ellos que su vida es más importante que lo material. Mira, no puedes poner a prueba a Dios. Los cristianos verdaderos no prueban a Dios. Esta es otra razón por la cual hay tantas víctimas en estos desastres. Muchos de estos religiosos y cristianos mal informados te van y te usan pasajes del Viejo Testamento donde dice que no te va a pasar nada, que Dios te va a cuidar, que Dios te va a cuidar en tu entrar y tu salir, que va a cuidar a tu familia, que te va a cuidar a ti, que va a cuidar tu hogar, tu carro. Mira, déjame decirte, lo único que Dios te prometió, que le prometió a aquellos que quieren aceptar a su Hijo como su Salvador, es la vida eterna, la conexión que tendremos con Él, esa conexión espiritual que fue desconectada allá con Adán y Eva. De ahí en fuera, escucha bien aquí, tú puedes orar todo lo que tú quieras, tú puedes reprender al diablo, atarlo como lo atan ustedes. El problema está que Dios no se mete en eso. Pastor, pero allá pasó. Sí, pero no va a pasar aquí. Ya te dije el motivo, el por qué pasó allá. Escucha bien. Tú puedes reprender, como ya te dije, al huracán, al terremoto, pero todavía van a seguir pasando. ¿Sabes por qué? Porque no depende de Dios, depende de lo que nosotros mismos quisimos obtener. Y así como dice Pablo ahí en Romanos, que por la desobediencia de un hombre, Adán, el pecado pasó a todos los hombres, pues de la misma manera, por la desobediencia de ellos dos, pues la tierra y todas estas cosas que pasan, así van a estar, no porque Dios la decidió, no, porque ya todo se corrompió, ¿entiende? Dios no se mete en eso. Dios se va a meter cuando Él venga. Es más, te lo voy a leer, mira, vete allí a Segunda de Pedro, ya estamos terminando, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 6, dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado por agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservadas por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio
y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amado, hablando aquí Pedro con la iglesia, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retrasa su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor, escucha, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurado para la venida del Señor, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, escuche bien aquí, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Escucha, porque aquí ya te está diciendo de que llegará un día en que nos vamos a conectar nuevamente. La parte espiritual que fue desconectada ya se va a conectar nuevamente con nuestro Señor. Mira lo que dice aquí Romanos 8:20. Escucha aquí. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esa libertad que tenían ellos cuando Dios creó la tierra perfecta. Porque sabemos que toda la creación gime, escucha, está llorando a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Escuche, llegará un día en que esto va a suceder. Pero como te decía, vienen muchos y te citan escrituras del viejo pacto donde Dios protegía a ese pueblo. Pero el problema es que ellos no conocen que eso pasó allá, pero no va a pasar aquí. Bueno, conclusión, queridos amigos y queridos hermanos. Lo que tenemos hoy en día es lo que nosotros mismos nos buscamos, lo que nosotros mismos decidimos. La tierra está corrompida, está destruida por causa del hombre, por los inventos del hombre. Pero como ya te dije, y te lo voy a mostrar, una última escritura y con eso vamos a terminar. Dios no tiene nada que ver con todo esto que está pasando, ni de lo que va a pasar. Ahora, tú lees la Biblia y tú vas a ver allí, como en Mateo 24, por ejemplo, tú vas a ver allí lo que Dios conoció de antemano en su omnisciencia y entonces lo mandó a escribir, pero no mandó a que pasara. No, por cuanto ya vio que iba a pasar, lo mandó a escribir. Por eso es que tienes que creer en la palabra de Dios, porque está escrita hace más de 6000 años y todo lo que está ahí se ha cumplido al pie de la letra y se va a cumplir hasta que Jesucristo venga por su pueblo. Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Escuche, ese árbol que le dijo allá Dios a Adán y a Eva, no pueden tocar de aquí, porque el día que toquen de aquí, ustedes van a morir espiritualmente. Pero bueno, ya vimos allí en 2 de Pedro capítulo 3 que Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva.
porque ésta se corrompió. Ya lo estudiamos, ya lo vimos. Ahora, dice aquí, continúa diciendo, el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Escucha, la tierra no será maldecida nuevamente. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Conclusión, querido hermano, nuevamente. Dios no causa estos desórdenes naturales. Dios no los manda. No, lo que el hombre tiene es lo que él se buscó. En cuanto a la obediencia, ¿cuántas personas en todas estas ciudades le dijeron, venía el huracán, viene el huracán, categoría 5? Y muchos se quedaron. Hubieron muertos, hubieron pérdidas humanas. ¿Por qué? Por desobedecer a las autoridades. Viene uno y se lleva el stock. No, es porque el diablo me está atacando. No, es porque tú no obedeciste a las leyes. Bueno, espero que este estudio le sirva a usted para que usted pueda entender el por qué Dios no tiene culpa de todas estas situaciones que estamos experimentando en este día. De todas maneras, bueno, Dios nos manda a orar los unos por los otros.